Hola, ¿qué tal? Sergio Olavarrieta por acá. En la cápsula de ahora vamos a hablar un poco sobre la estrategia competitiva, en particular de las estrategias competitivas genéricas. Como hemos visto hasta el momento, la estrategia se trata de vincular a la empresa con el entorno y lograr a través de esta vinculación una captura de valor para la empresa. Pero en ese proceso, ¿cierto? Nosotros tenemos que examinar lo que pasa en el entorno, qué es lo que necesitan los clientes, qué necesita de alguna manera la sociedad, qué es lo que se está ofreciendo, cuáles son de alguna manera las tendencias que existen en el entorno, tendencias sociales, tendencias económicas, distintas cosas que pueden estar afectando a esa industria. Pero sobre todo, qué es lo que quieren los clientes y qué es lo que de alguna manera necesitan ellos y qué es lo que se ofrece por parte de los competidores. Y al mismo tiempo, esa es la parte del análisis externo, y al mismo tiempo tratar de identificar en qué cosas nosotros como empresa somos fuertes, tenemos cosas que son superiores, tenemos habilidades, tenemos activos, capacidades que son superiores que los competidores y que nos hacen, por ejemplo, competir mejor o ofrecer algo distinto a nuestros consumidores. Por ejemplo, nosotros podemos estar compitiendo en la industria de la pastelería y nosotros miramos, bueno, qué buscan las personas, buscan pasteles, dulces más entretenidos para divertirse, que alguna gente buscará cosas más naturales, otros buscarán quizás con control del azúcar, otros al revés querrán las cosas así como más de alguna manera con más azúcar, con más crema y hartas cosas, van a haber distintos grupos. Pero si nosotros nos examinamos, a lo mejor nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Ah, tenemos toda la tradición en la familia, que qué sé yo, de los Kuchen del sur, porque se traspasaron las recetas y esas recetas son únicas. A lo mejor tenemos otra fortaleza que tenemos es que tenemos unos amigos que viven, o incluso familiares que siguen viviendo en el sur y que ellos nos pueden, por ejemplo, entregar frutas, frambuesas, arándanos, frutos rojos, incluso manzanas y más naturales, no tan procesadas, que pueden hacer que los cúgenes que nosotros hagamos sean mejores, sean de mejor calidad por estas dos razones, por el acceso a mejores materias primas, a proveedores especiales y por estas recetas que se han traspasado en la familia y que se han mejorado. Entonces, esas características propias que tenemos como en nuestra empresa, que están al interior de la empresa, son recursos, capacidades, activos, eso son fortalezas que nos pueden dar una ventaja competitiva frente a los competidores. Y esta ventaja competitiva, ¿cierto? La podemos aprovechar en algunos segmentos. Obviamente a lo mejor no todo el mundo lo va a valorar, porque no todo el mundo a lo mejor tiene la misma capacidad para identificar, por ejemplo, los sabores o frutas que son, o ingredientes que son de mejor calidad, o recetas que son más sofisticadas que otras. A lo mejor alguna gente va a tener un gusto muy estándar y eso no lo va a detectar, pero puede haber un segmento de la población que sí le gusta esto, que busca cosas distintas, que busca cosas más naturales, más ricas, más nutritivas y al mismo tiempo de alguna manera dentro de lo rico, saludable, ¿cierto? Porque son alimentos menos procesados, etcétera. Y a lo mejor ese segmento que vamos a decir es un tercio de la población, un 20% de la población, donde nosotros queremos vender nuestros productos de pastelería, a eso les interesa. Entonces nosotros podemos cambiar nuestra estrategia. A lo mejor nosotros hacíamos un producto más general, un producto más estándar y lo publicitábamos, lo promocionábamos de esa manera y no nos dábamos cuenta de que teníamos una fortaleza interna que a lo mejor la estábamos aprovechando poco. Hacíamos, no sé, típico pay de limón, hacíamos kuchen normales, pero no hacíamos estos kuchen especiales con este tipo de recetas y con este tipo de ingredientes que nos puede dar una ventaja, lo mismo torta, ¿cierto? Que nos puede dar una ventaja en ese segmento. Entonces, en la estrategia nosotros podemos cambiar un poco a quiénes vamos a satisfacer, un poco dónde vamos a competir. Entonces, en vez de competir contra todo el mundo y tratando de atacar a todo o de servir a todos los clientes, nosotros quizás podemos atender solamente a este porcentaje de la población y lo vamos a atender ahora con un producto que vamos a diferenciar en calidad, con recetas únicas, diferentes, tradicionales pero diferentes, ¿cierto? Que vienen del sur de Chile y con ingredientes naturales y sin procesar. Bueno, esa de alguna manera es nuestra propuesta hacia el mercado y se basa en esta ventaja competitiva, en esta fortaleza que nosotros tenemos internamente. Entonces, la estrategia competitiva tiene siempre que se basa en este análisis que nosotros hicimos. Recuerden que el análisis del entorno nos dice
si hay mucha competencia o no hay tanta competencia, qué tipo de clientes tenemos, cuál es la rentabilidad potencial y qué podemos hacer por el lado del mercado, ¿cierto? A quiénes nos podemos dirigir o dónde pueden haber necesidades insatisfechas. Y por otro lado, por el lado del análisis interno nos dice dónde tenemos fortaleza. Recién hemos dicho que encontramos una fortaleza, encontramos también unos mercados que podrían ser interesantes. Entonces, en base a eso, nosotros podemos tomar dos decisiones que son muy importantes para la estrategia competitiva. Una es decir, cuál es el tipo de ventaja competitiva buscada que deseamos de alguna manera ofrecerle a los clientes. Y ahí básicamente dos grandes alternativas. Una que es ser diferente, o sea, hacer una oferta única que es distintiva, diferente a los demás, y esa distinción puede ser por calidad superior, por innovación superior, puede ser por servicio superior, puede ser por experiencias superiores, o puede ser por traje a la medida. Entonces, en este caso que veíamos de la pastelería, es una mezcla entre calidad e innovación, ¿cierto? Calidad en el sentido de que tiene ingredientes especiales, etcétera, y una receta muy buena, pero hay una cierta innovación en el sentido que esas recetas no estaban en el mercado y nos dimos cuenta que las teníamos nosotros y que las podemos aprovechar. Recetas que no es que sean nuevas en el sentido, pero que se han inventado ahora, sino son nuevas porque no existían en el mercado, nosotros las teníamos y las podemos aprovechar, ¿cierto? Entonces, una alternativa es tener como una pastelería en este caso, con pasteles, kuchen, que sea torta, que son distintos, que son de calidad distinta o son de diseño distinto, son de alguna manera el ingrediente diferente. Otra alternativa es una cafetería que uno viva experiencia, uno llega ahí, no digo que los pasteles sean malos, sino que son pasteles buenos, pero lo que vale ahí, la razón por la que uno va es porque lo pasa bien, porque está ahí en un rato, se toma un café con un helado, se toma, no sé, un jugo con un helado, pero con un helado, con un pastel, con una torta, pero la experiencia es lo adecuado, porque el lugar es bonito, porque te atienden bien, porque uno no lo molestan, puede estar, no sé, la gente que quiere a lo mejor trabajar un rato puede llevar su notebook o se conecta a Wi-Fi y se come el pastel y se toma o un café con helado y una torta o algo así. Eso es más por el lado de la experiencia y de los servicios. Otro, imagínense que fuera a llegar a una pastelería que usted llegara y dijera, ¿tiene el pastel 1? Sí, lo tengo. El 2 también. El 5 también. El 25 también. Tiene todos los tipos de helados. Tiene pie de maracuyá, sí. Tiene pie de limón, sí. Tiene pie de naranja, sí. Tiene pie de frambuesa, sí. Tengo todos los tipos de pie. Y además, pero tiene pie, supongamos, de chirimoya. No tengo pay de chirimoya, pero no se preocupe, nosotros se lo hacemos. Entonces, fíjense que ese sería como una pastelería como traje a medida, que lo que tú quieras te lo hacen o te lo entregan. Hay algunas pastelerías que son así, que son como a pedido, que son muy de alguna manera adaptables a lo que la gente pida, mientras otras no. Nosotros tenemos tres tipos de torta, o nosotros hacemos ¿qué? Torta de, qué sé yo, de merengue lúcuma y tenemos pay de limón. Esas son todas las cosas que hacemos, o sea, mucho más estandarizadas. Entonces, ahí obviamente no es una pastelería que haga eso, obviamente que no se diferencia, no hace una oferta única al resto de las personas, ¿cierto? Eso puede estar a lo mejor más vinculado a la otro tipo de ventaja que aparece ahí, que es tener un costo más bajo, ¿cierto? Yo puedo tener una ventaja por diferenciación, porque tengo calidad superior, innovación superior, etcétera. O otra alternativa es que mis costos sean más bajos, que de alguna manera porque yo estandarizo mis productos, porque yo hago productos de una calidad razonable, media, pero no alta, ¿cierto? Por lo tanto, así los ingredientes, los procesos que yo uso son más baratos y yo estandarizo. O yo fabrico masivamente, fabrico miles y miles y miles de tortas y pasteles, entonces como tengo tanto volumen, logro tener costos más bajos. Eso también puede ser, ¿cierto? Cuando estoy haciendo el análisis interno, por ejemplo, una de las cosas que puede surgir es que una pastelería vende mucho, tiene una gran capacidad de producción y venta en la actualidad y vende mucho. Y eso le permite tener lo que se llaman economías de escala, ¿cierto? Porque aprovecho toda la escala, utilizo todo mi equipamiento y eso me hace más barato, tener costos más baratos de mano de obra. En fondo, cada pastel me sale más barato en realizar. Entonces ahí puedo tener una ventaja en costo. Y la otra decisión, entonces esa es una decisión, el tipo de ventaja que yo voy a buscar que se relaciona como aparece ahí con la propuesta de valor, con lo que yo le voy a ofrecer a los clientes. Y la otra decisión que yo puedo tomar es cuán extenso o no va a ser el ámbito de negocio al que yo voy a tratar de cubrir. Entonces, estos segmentos que yo identifiqué previamente, cuando hacía el análisis del entorno, el análisis externo, ¿cierto? Yo puedo decidir atacar o servir, digamos, no atacar, servir o buscar servir a todos los segmentos que yo encuentro, que yo veo, o puedo decidir servir a unos pocos segmentos o en el extremo a poca, incluso
dentro de un segmento una parte de un segmento, ¿cierto? Entonces, puedo elegir el mercado completo o puedo elegir unos segmentos específicos. Y esa es una decisión también que uno puede tomar. Entonces, al combinar estas dos decisiones, van a surgir las estrategias competitivas genéricas, de acuerdo a lo que plantea, ¿cierto? Michael Porter. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este caso, Sky Airlines, este aviso que aparece ahí, Sky Airlines dice comenzará a vender alimentos y bebidas en su vuelo este miércoles. Es decir, ya no va a regalar los alimentos ni las bebidas, sino que las vende. Con suerte te dan un vasito de agua y quizás alguna otra cosa más, pero no mucho más. Y todo lo demás va a ser cobrado. ¿Por qué? Porque ellos implementaron lo que se llama un sistema de bajos costos. Entonces, ellos querían competir de esa manera. ¿Cuál es la gracia de ese sistema? Que más gente que a lo mejor, como no te cobran digamos, en el pasaje no están incluidos los costos de qué sé yo, de bebidas, de comida, ¿cierto? Porque no te los van a regalar, sino que si tú quieres los compras. Entonces eso le permite a la compañía bajar un poco sus costos y en alguna ruta o en algunos tipos de destino, ¿cierto? Cobrar más barato y hacerse y ser más barato que eventualmente el resto de los competidores. O eventualmente no ser más barato, ser más o menos el mismo precio por el mismo servicio, pero como yo he abaratado toda mi estructura de costo, ganar un poco más quizás por esa razón. Además, normalmente si es que yo puedo bajar un poquito los precios y más gente empieza a volar conmigo, los aviones vuelan más llenos. Si los aviones vuelan más llenos, el costo por pasajero me baja y parte de ese costo por pasajero lo voy a capturar yo como empresa, ¿cierto? Con mayor rentabilidad, pero eventualmente yo podría traspasarlo un poco a precio, de modo que más gente empiece a volar conmigo y hay como un círculo virtuoso. O sea, ese sería como una ventaja en costo. Fíjense este otro ejemplo, estos son ejemplos reales para salirnos de la pastelería, ¿cierto? Fíjense esta innovación que hicieron unos chilenos hace bastante tiempo atrás, que son las Crystal Lagoons, ¿cierto? Entonces, Crystal Lagoons son estas grandes, que probablemente ustedes han visto, en Algarrobo fueron de las primeras, pero hay en varias partes más, aquí en Santiago también hay, que son estas grandes lagunas artificiales que se ven así de bonitas como se ve en la foto, con una agua casi como del Caribe, ¿cierto? Pristina, muy linda y que tienen una gracia que se mantienen bastante bien, fácil mantención, no gastan mucha agua, en ese sentido son bastante ecológicas y bueno, y además tienen ventaja respecto de embellecen cualquier lugar, o sea, si esto está en el desierto, obviamente que embellece ese lugar. Entonces, los grandes compradores de estas lagunas artificiales son inmobiliarias, o son empresas constructoras que quieran de alguna manera mejorar su producto para hacerlo más único, hacerlo distinto y venderlo y diferenciarse respecto de otros productos que otras constructoras ofrecen. O sea, fíjense, por ejemplo, ese es un proyecto de los cientos que tiene Crystal Lagoons, pueden meterse en la página web, es impresionante, la verdad que es impresionante. Este es un proyecto en Santa Cruz, en Bolivia, ¿cierto? Santa Cruz obviamente está digamos, cerca de la frontera con Brasil, pero es mediterráneo, ¿cierto? Cerca de la selva, de hecho, en un cierto sentido. Y ahí un proyecto que queda cerca de Santa Cruz, que es una de las principales ciudades de Bolivia, muy bonita por lo demás, ¿cierto? Ahí se creó este desarrollo, Playa Turquesa, ¿cierto? En que aparece este desarrollo inmobiliario con esta edificio de departamentos y villas cerca y con esta gran playa artificial alrededor de esta laguna artificial. Obviamente que ese producto, ese condominio Playa Turquesa, ¿cierto? Se convierte en algo mucho más atractivo, ¿cierto? Y probablemente, dado eso, comparado con otros proyectos que hay en ese mismo Santa Cruz, ellos son capaces de cobrar un poco más, y no solamente cobrar un poco más, sino que un diferencial que cubre el costo adicional que probablemente le significa a ellos el tener que construir esa playa, esa piscina, es decir, esa laguna, ¿cierto? La idea es que aumenta más el beneficio percibido que los costos que le genera esto. Y esto, entonces, desde el punto de vista de Playa Turquesa, de esta inmobiliaria, de este producto inmobiliario, ¿cierto? Se diferencia, tiene de alguna manera una ventaja de diferenciación comparado con otro proyecto inmobiliario que tiene, lo único que tiene una piscina típica y tiene las mismas ofertas que cualquier condominio de departamentos que uno conozca, ¿cierto? Entonces, uno puede optar por una u otra cosa. Lo importante, que en el caso, por ejemplo, de la diferenciación, es que el costo de lo que me significa a mí el hacer un producto diferenciado, ¿cierto? No suba tanto como lo que los consumidores valoran, ¿cierto? El tener ese atributo, esa característica que yo le estoy agregando.
Eso es clave, porque si no fuera así, es imposible que yo se lo pueda traspasar a precio a los consumidores, y si no se lo puedo traspasar a precio a los consumidores y aumenta el costo y yo mantengo el precio igual, ahí tengo un problema. O sea, se me hace más complicado el poder capturar. La única manera en ese caso podría ser que alguna gente comprara más, pero si el beneficio no aumenta no me va a comprar más. Entonces eso no puede suceder. Yo tengo que tener que este atributo diferenciador, estas características diferenciadoras, esta ventaja en diferenciación, que me cuesta un poco más generarla, no sea tan costosa como el beneficio que me puede entregar. ¿Ya? Entonces, al unir estas decisiones, me surge la estrategia competitiva. Entonces, en esta primera decisión, ¿cuál es la fuente de ventaja competitiva? Lo que veíamos recién. Elijo, por ejemplo, pasteles únicos y distintos y con calidad superior y además con una receta espectacular y ingredientes naturales. Esa sería una ventaja en diferenciación, ahí a la derecha, ¿cierto? O elijo pasteles únicos, un solo sabor, un solo tipo, estandarizados, todos por igual, mucho, y donde por producto de eso yo tengo una ventaja en costo. ¿Ah? Esa es una opción. Y la otra opción, la otra decisión es esta que aparece acá, que es la decisión 2, que es el ámbito. Si es que yo voy a servir a muchos segmentos, donde dice ámbito extenso, quiere decir que yo en el extremo estoy sirviendo a prácticamente todos los segmentos de la población que les interesa un determinado producto, o puedo elegir un ámbito reducido. En el extremo, muy poquitos segmentos, muy poquitos consumidores de esto. Entonces, si yo combino estas dos decisiones, la decisión de cuál es la ventaja competitiva principal o fuente de ventaja competitiva principal y cuál es la extensión del ámbito de negocio, es decir, a qué clientes voy a servir, a cuántos segmentos voy a servir, surgen lo que Porter define como estrategias competitivas genéricas. Y ahí están destacadas. Entonces vamos a partir por arriba, donde lo que está más oscuro, ¿cierto? Con el morado un poco más oscuro. Entonces, si yo combino un ámbito extenso con una ventaja de costos, ¿cierto? Que mi ventaja, la que yo quiero tener es una ventaja de costos, a eso se le va a llamar liderazgo en costo. Entonces es una estrategia que una empresa, busca seguir sirviendo a todo el mercado, o gran parte del mercado, con un objetivo o con una oferta que está basada en que yo tengo costos bajos. ¿Ya? Esos costos bajos normalmente van a estar asociados a precios medios o precios más bajos. Incluso. No tiene por qué ser precios los más bajos del mercado, no tiene por qué ser así. Normalmente son precios medios o precios bajos, pero dado que tengo los costos más bajos, ahí se produce un diferencial que hace que la empresa gane un poco más. Como decía recién, dado que si yo bajo un poco los precios, supongamos, las personas empiezan a comprar más porque es más barato, qué sé yo, y eso hace que más gente compre. Como más gente compra, aumenta más el volumen. Si aumenta más el volumen, esa puede ser una de las razones por las cuales yo puedo seguir bajando los costos y puedo ganar un poco más de dinero, tener más ganancia, o traspasarle una parte de eso nuevamente a los consumidores, o una mezcla de las dos. La otra estrategia competitiva genérica es la de diferenciación, que es combinar, ¿cierto? Buscar una ventaja de unicidad o de diferenciación, ¿cierto? Como esta pastelería que decía yo, de distintos sabores, con recetas muy especiales, pero buscando atender a mucha gente, ¿ya? Eso es complicado porque fíjense que obviamente va a aumentar los costos porque significa hacer distintos tipos de productos, conseguir estos ingredientes naturales para fabricarlo para mucha gente. No es tan sencillo, ¿cierto? Pero yo estoy apostando a que, dado que le estoy ofreciendo más variedad de productos de mejor calidad, mayor innovación, que mucha gente que le interesa eso va a estar comprándome a mí en distintos segmentos del mercado y en distintas partes, ¿cierto? Y a través de eso voy a lograr mantener digamos, no solamente mantener, sino que crecer y tener más rentabilidad. ¿Por qué va a tener más rentabilidad? Porque como yo le ofrezco un producto que es más innovador, que es distinto, que es mejor, la gente está dispuesta a pagar más. Y además, como se lo vendo a mucha gente, el ámbito es extenso, mejor todavía, se amplifica. ¿Ya? Ahora, es difícil, ambas son estrategias complejas porque tengo que servir a mucha gente, hay que tener recursos para eso y ahí, entonces uno no es que cualquiera pueda elegir esa estrategia, tiene que ser consistente con los recursos que yo tengo como compañía. Por eso es que yo hago el análisis interno, ¿cierto? Claro, alguien puede decir, no, pero no importa, yo lo desarrollo. Sí, pero hay veces que a lo mejor no lo puedo desarrollar, como les decía recién. En el caso de diferenciación, supongamos que para todo el mercado o para muchos segmentos del mercado,
a lo mejor yo hablo con mis parientes del sur y les digo, necesito ahora no las mismas cantidades de frutos, sino que necesito multiplicarla por 10. A lo mejor te van a decir que estás loco, ¿cierto? ¿Dónde consigo yo multiplicarlo por 10? Con suerte te lo puedo multiplicar por 2, pero por 10 no. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Bueno, te puedo mandar de los vecinos, te puedo mandar de otros lados, pero esa no es de la misma calidad de los mismos proveedores que yo tenía antes. Entonces, si empieza a pasar eso, fíjense que la gente lo va a empezar a notar, como yo se lo estoy vendiendo a clientes que son más exigentes, porque ellos son los que pagan por esta diferenciación, la gente va a decir, oye, pero ya las frutillas no eran lo mismo que antes, o no son tan ricas los arándanos, o qué sé yo, entonces se puede empezar a poner complicado. Entonces, hay que ser consciente de que esa elección uno tiene que tener los recursos necesarios para sostener esa ventaja competitiva y esa ventaja que queremos proyectar a los clientes. Bueno, las otras dos estrategias genéricas que aparecen ahí parten con el mismo nombre, son estrategias de enfoque o focalización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente uno se tiende a enfocar en algunos pocos o en un segmento del mercado, ¿cierto? Y uno se puede enfocar en costos o puede enfocarse en diferenciación, ¿cierto? Dependiendo de cuál de las ventajas uno quiera perseguir. Entonces aquí tengo un ejemplo, fíjense, voy a decirlo así, en el ambiente de las fuentes de soda o de los sándwiches, digamos, de los completos, ¿cierto? Acá en Chile. Entonces tenemos 4 empresas ahí que de alguna manera representan más o menos, no es perfecto, pero más o menos representan cada una de estas distintas estrategias. Entonces, fíjense, Doggies, que esta marca de comida rápida, digámoslo así, ¿cierto? De completo, de hot dogs, como se llaman regularmente, ellos cubren un ámbito extenso, están en muchas partes, en muchos segmentos, en muchos shopping centers, en muchos lugares, tienen muchos locales, atendiendo segmentos de clase media, alta, de alto ingreso, de regiones, de Santiago, ¿cierto? Y normalmente con productos de costo de precio medio o precio medio abajo, digamos, ¿cierto? Y con una calidad, voy a decir estándar, no voy a decir que es mala, pero una calidad estándar, por lo tanto, esa es su aspiración. ¿Ya? Ojalá que más gente pueda comprar, que aumente la compra porque los precios no son tan altos. Es distinta, por ejemplo, fíjense que es totalmente opuesta a la estrategia que tiene la fuente alemana. Estoy viéndome al otro lado. La fuente alemana, bueno, antes tenía más locales, desafortunadamente ustedes saben, hay algunos que ya no están, digamos, ya, pero tenían un par de locales, creo que alcanzaron a tener 3 locales, pero siempre en su origen han tenido poquitos locales. Entonces, en el fondo, cuando tienen pocos locales, obviamente no pueden servir a todo el mercado, sirven de alguna manera a su zona de influencia, donde aparecen, ¿cierto? No es que tengan locales en todos los malls de Chile o en todas las ciudades, no, están en Santiago y en un par de lugares, ¿cierto? En Providencia, de hecho, uno en Pedro Valdivia estaba y otro aquí cerca de la facultad en la Plaza Italia. Entonces, mucho más acotado en términos del ámbito de su ámbito de actividad, más pequeños los segmentos que atiende y con un producto, digámoslo así, de alta calidad. Obviamente de mayor calidad que la de Doggies, mayonesa casera, que si el lomito que se prepara ahí mismo frente a la gente, atención más personalizada, directa, un ambiente distinto, supuestamente unas recetas tradicionales, etcétera. ¿Cierto? Entonces, la fuente alemana sería como una estrategia de enfoque en diferenciación, ¿cierto? Ámbito reducido y con un enfoque en alta calidad y servicio especial, ¿ya? Bueno, las otras dos, fíjense, voy a irme por el lado de la izquierda. Tenemos, yo un tiempo me tocó trabajar ahí cerca de la Universidad Diego Portales, en el barrio República, ¿cierto? Y ahí yo veía cuando salíamos a almorzar o qué sé yo, había muchos de estos locales como ese que está ahí en la esquina. De hecho es del barrio República, donde yo veía a la gente comerse unos completos así gigantes y valían, en esa época no me acuerdo exactamente valdría ahora, pero en ese momento costaban menos de 1.000 pesos. Lo que yo decía, ¿cómo pueden fabricar un completo por ese precio, digamos? Y yo veía a los cabros, a la gente comiéndose ahí en la calle, porque obviamente era casi como un kiosquito, ¿cierto? Uno pasaba, compraba y retiraba y se lo comía ahí en la calle, ¿cierto? Al paso. Obviamente, pero ese local, por ejemplo, como está ahí, atiende solamente a ese segmento que está ahí, un nicho que son los estudiantes universitarios y algunos otros más que circule por ahí, del barrio universitario de ahí de República, ¿cierto? Súper acotado, un ámbito muy reducido y con un enfoque en costo, porque obviamente su segmento
al que quieren atacar o servir, ¿cierto? Es un segmento que le importa que el precio sea razonable y que sea abundante. O sea, lo que importa, no le importa tanto que sea de tan buena calidad, pero que uno cuando lo coma se llene, digamos, ¿cierto? Pueda seguir con el día si es que salió temprano de la casa, ¿cierto? Que sea como el mayor rendimiento de calorías, por decirlo así, por peso gastado, mejor todavía. Y si tengo satisfacción, más aún. O sea, un enfoque más de costo, ¿ya? Y el dominó, fíjense que el dominó partió probablemente igual que la fuente alemana, teniendo pocos locales, pero se fue expandiendo. Quizás el dominó en estricto rigor no es que tenga un ámbito ultra extenso, Doggies es más extenso que eso, pero dominó está en todo el país ya, o sea, está en prácticamente toda la zona y ofrece una cosa variada, de una calidad similar, voy a decirlo así, a la de fuente alemana, probablemente no igual que lo que es la fuente alemana, que todavía tiene como ese carácter más, entre comillas, más artesanal. Dominó algo de eso mantiene, ¿cierto? Y obviamente que por eso cobra bastante más caro que lo que cobran otras fuentes de soda similares, ¿cierto? O sea, ellos buscan de alguna manera, tienen una diferenciación en el rubro de la fuente de soda o en las completerías, ¿cierto? En el mercado. Y la gente paga eso y además atiende a un ámbito extenso. Entonces esa sería una estrategia de diferenciación. Entonces, lo interesante es que cuando yo mezclo entonces estas dos decisiones, tipo de ventaja competitiva y el tipo y cuán extenso es el ámbito en el que yo voy a servir, van a surgir estas 4 estrategias. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que cada una de esas posiciones, cada una de esas, digamos, estrategias, cada una de esas posiciones competitivas que yo elijo en función de cómo yo entiendo el mercado, ¿cierto? Donde yo tengo oportunidades y en función de mis propias capacidades, es como una manera de generar rentabilidades superiores. Y si yo me trato de poner como al medio, ¿cierto? Como imagínense alguna empresa, no, pero es que no me gusta ninguno de estos extremos, por decirlo así. Si me pongo al medio, lo que dice la teoría es que no vas a hacer ni fu ni fa. No vas a ser ni bueno en ninguna cosa. No vas a atender bien a tu nicho, ni vas a poder atender bien a un público mayor. Entonces, ¿por qué? Porque las habilidades, los recursos, la manera de implementar esa estrategia, de cada una de esas estrategias, de cada uno de esos cuadrantes, es distinta. Se van a requerir recursos distintos, se van a requerir habilidades diferentes, se van a requerir estrategias funcionales diferentes. Y dado eso, es un poco incompatible, hay situaciones en que se puede hacer, pero un poco incompatible como que buscar alguna de estas dos, como buscar dos alternativas a la vez o quedarse en el medio. Entonces la recomendación es que uno elija alguno de estos lugares, ¿cierto? Alguna de estas posiciones competitivas como idea general. Esto igual es un modelo, así que no es que sea perfecto, pero como idea general elegir alguna de estas maneras genéricas de generar valor y capturarlo para sí, ¿ya? Esa es como la idea de las estrategias competitivas genéricas. Entonces, la elección de alguna de estos cuadrantes para que la elección de una posición competitiva, o dicho de otra manera, que es la elección de una manera de tener rentabilidad superior, es una definición de la estrategia competitiva o la estrategia de negocio. Y esta se basa en el análisis de la industria, en el análisis del entorno, en el análisis de los clientes, por el lado, ¿cierto?, del análisis externo, y se basa en el análisis interno, de cómo yo hago las cosas, cómo las hago y cómo las valoran los clientes y cómo las hago en relación a mis competidores. Y en función de esas dos cosas yo busco hacer un match y ver en dónde o cuál de estas 4 opciones, ¿cierto?, puede ser una mejor opción dada la configuración que hay en el mercado y dadas las características que yo tengo en relación a mis competidores. Bueno, eso es más, en términos generales, ¿cierto?, lo que es la estrategia competitiva genérica de Michael Porter.